El amor duro de Titania. Bacon se retorcía en su silla, tratando en vano de alejarse del bastoncillo de algodón empapado en un antiséptico alcohólico, pero los dedos de acero que rodeaban su muñeca eran tan fuertes como un grillete, impidiéndole escapar. Emitió sonidos de angustia cuando se le aplicó el hisopo a otro de sus muchos cortes en el brazo izquierdo. Wendy estaba sentada en la silla justo a su lado, con una mano acariciando y recogiendo suavemente los trozos de hierba que se aferraban a su cabello rubio desordenado que aún estaba húmedo de sudor, mientras que la otra sostenía la mano del niño, sus dedos entrelazados alrededor de la suya para evitar que apartara el hisopo. Su agarre era como de hierro, aplastando su mano cada vez que el antiséptico picaba gravemente y le hacía llorar. La muchacha le arrullaba al oído, asegurándole que todo estaría bien y que terminaría pronto. Quería desesperadamente usar su magia para curar sus heridas rápidamente, pero Erza insistió. No, le prohibió a Wendy tratar los pequeños cortes, rasguños y moretones que había recibido mientras entrenaba con Titania. Permítele soportar el dolor, Wendy había ordenado Erza poco después de que el chico cayera al suelo por su espada, lo que provocó un raspado de los codos y las rodillas y un ceño fruncido de ira. No puede confiar en ti todo el tiempo cuando se lastima. Nunca estuviste allí para sanarlo antes de encontrarlo. ¿De qué otra manera va a recordar su pasado si no recuerda el dolor? Y también hay muchas formas de ello. Se había burlado maliciosamente, su comportamiento casi igualaba al de un demonio cruel. Además, si esta experiencia no le trae recuerdos, al menos esto le enseñará rápidamente las consecuencias de ser demasiado lento en la batalla. No creo, Gray había comenzado, pero una mirada de desaprobación de Erza le había callado la lengua. Mordiéndose el labio inferior, la cazadora de dragones asintió tentativamente y se apartó ansiosamente para observar cómo Erza continuaba presionando a Bacon para que levantara su espada corta contra ella. Era dura tanto en su tono como en su ejecución, irritando a Bacon hasta el punto de que había arremetido salvajemente con su arma en represalia. Poco a poco, la habilidad del joven con su espada mejoró con cada golpe de su espada, similar a cuando practicaba con su arco. Sus golpes se hicieron más rápidos, más fuertes y más precisos, sus movimientos bien equilibrados y ágiles, y su expresión audaz e inquebrantable. A cambio, Erza había igualado su velocidad y fuerza, presionando al chico con su propia habilidad con la espada para poner a prueba sus límites y capacidades. Su sonrisa impresionada nunca se desvaneció. Era la primera vez que Wendy veía cómo el rostro del joven Bacon se distorsionaba de ira, frustración y también de determinación, ya que Erza lo golpeaba repetidamente. También fue el primero en escuchar su voz mientras gritaba con cada ataque y cada sacudida de dolor. En menos de una hora, el niño perdido se había convertido en un firme espadachín que no estaba dispuesto a rendirse en la derrota. El metal resonaba y chillaba cuando la espada golpeaba contra el escudo y cuando la hoja molía contra la hoja. Sus espadas eran destellos plateados y azules que explotaban con chispas anaranjadas y rojas cada vez que chocaban con el acero. El aire estaba lleno de estruendo y gritos entre los dos boxeadores, así como vítores de la multitud que observaba de cerca el espectáculo. Wendy estaba asombrada junto con todos los demás. Todos los temores y dudas por la seguridad de Bacon habían disminuido después de presenciar su vigor y resistencia contra el Titania más fuerte. La pareja luchó hasta que sus espadas brillaron rojas por el sol poniente y cuando Bacon estaba demasiado agotado para volver a levantarse. Jadeando, sudando, sangrando y cubierto de manchas de hierba y tierra, el niño no podía mover una extremidad mientras yacía boca abajo sobre la hierba aplastada. Tuvo que ser llevado de vuelta al interior por Droy. Ya sentado en la mesa más cercana a la barra, apenas había un momento para que Bacon descansara, con Erza limpiando y desinfectando voluntariamente cada una de sus heridas. Alrededor de la misma mesa estaban Carla, Gray y Romeo, visiblemente compadecidos del niño al cuidado de Erza. Lo único que quieres es torturarlo un poco más, murmuró Gray hoscamente poco después de oír la oferta de ayuda de Erza. Erza se burló, sin desviar su atención de la tarea que tenía entre manos. Infligí el dolor, por lo tanto, lo trataré. ¿No te acuerdas? He atendido tus lesiones y las de Natsu muchas veces cuando ambos me desafiaron a un duelo cuando éramos más jóvenes y ninguno de los dos se quejó. Hizo una pausa y levantó una ceja en dirección al mago de hielo semidesnudo. La boca de Guy se torció en un gruñido de disgusto. Eso es porque nos dejaste inconscientes cada vez. Titania frunció los labios hacia un lado antes de sonreír divertida. Ah, así es. ¿Cómo podría olvidarlo? Era la única manera de silenciar sus súplicas de misericordia.
Vuelve a ponerte la camisa. Guy se estremeció y miró a un lado, molesto por su comentario. Yo, no mendigé. Al menos, no que yo recuerde, y perdí mi camisa en alguna parte. Para alivio de Bacon, Erza no tardó mucho en terminar. Trabajó diligente y rápidamente, vendando algunas de sus heridas más grandes en sus brazos y piernas desnudas con ungüento y vendajes. Cuando terminó, las grandes puertas del gremio se abrieron para revelar la oscuridad de la noche y entraron el maestro Makarov, Natsu, Appy y Lucky. Wendy esbozó una sonrisa de bienvenida cuando el grupo se detuvo junto a su mesa. El gremio se había quedado en silencio a la espera de las noticias del grupo que regresaba. Después del intercambio de saludos, Natsu fue el primero en notar la condición de Bacon e inmediatamente supo quién era el responsable. ¿Qué demonios, Erza? ¿Por qué le pegaste al pobre niño? Preguntó de repente, horrorizado por la ropa sucia del niño, el cabello rubio despeinado y las numerosas lesiones que adornaban su cuerpo. Mientras Erza guardaba los suministros de primeros auxilios en el botiquín que había sobre la mesa, respondió con frialdad. Ridículo. Yo no le di una paliza. Solo le estaba mostrando el camino de la espada. Más bien como si le estuvieras mostrando el extremo puntiagudo de tu espada, refunfuñó Natsu, encogiéndose ante la mera idea, así como ante sus experiencias pasadas. Erza resopló y se cruzó de brazos mientras se reclinaba en su silla para dirigir una mirada serena al usuario del fuego. El chico es muy talentoso con la espada, el escudo y el arco, elogió, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa mientras sus ojos marrones parpadeaban hacia el niño que hacía pucheros y la miraba con el ceño fruncido. Puede que su mente no recuerde, pero los magníficos instintos y reflejos de su cuerpo siguen intactos. Se mantuvo bien contra mí. Así que es un tipo guerrero. Dijo Appy con una sonrisa de asombro desde lo alto de su posición sobre la cabeza rosada de Natsu. Ojalá estuviera aquí para verlo pelear. Natsu miró sorprendido a Erza. ¿De verdad lo estás halagando? ¿Es realmente tan bueno? Es más fuerte de lo que parece, dijo Titania con sinceridad, levantando la ceja. Luego le lanzó a Natsu una mueca de desaprobación. Aunque su nombre es muy inapropiado, Natsu. Parpadeó. ¿Qué? Bacon es el nombre más impresionante de todos los tiempos. ¿Cómo lo llamarías? Solo tomó unos segundos antes de que se le ocurriera. Rinku. PSSHH. El tocino es aún mejor. ¿Verdad, Bacon? Natsu sonrió y asintió repetidamente al chico que rápidamente sonrió cuando vio la cara de Natsu. ¿Ves? Todavía le gusta. Erza continuó frunciendo el ceño mientras Lucky fruncía ligeramente el ceño cuando preguntó. ¿Recuerda algo en absoluto? Wendy sacudió tristemente la cabeza mientras le daba un suave apretón al chico que aún sostenía su mano. Él la miró interrogativamente cuando ella empezó a hablar. No. Desafortunadamente, todo lo que intentamos hasta ahora resultó en nada. ¿Fueron capaces de encontrar el templo y alguna pista? El maestro, Lucky, Natsu y Appy suspiraron profundamente, su respuesta fue un obvio no. Lo que encontraron en el bosque Verloren fueron árboles, árboles y más árboles. Habían intentado varios enfoques para localizar las ruinas. Natsu y Appy hicieron otra búsqueda exhaustiva en el cielo por encima de la alta copa, intentaron entrar en la supuesta zona por la noche como la primera vez que se habían tropezado con el claro, y acamparon durante la noche en el bosque esperando desesperadamente que el templo apareciera de repente. Por la mañana, habían conjeturado que el señor Snugglebottoms era probablemente la clave para encontrar el lugar. Sin embargo, el gato aún no había sido encontrado desde su desaparición después de que Natsu destruyera accidentalmente la mansión del alcalde Burgundy y Locke había confirmado que el felino era solo un atígrado ordinario sin poderes mágicos, considerando que toda su búsqueda era inútil. Antes de que abandonaran el bosque con las manos vacías y descontentos, cansados y frustrados, el maestro quiso hacer una última búsqueda por la zona utilizando marcadores en los árboles para asegurarse de que no caminaban en círculos. Para su consternación, habían estado caminando en innumerables círculos debido a algún fenómeno misterioso. A pesar de caminar en línea recta, unos minutos más tarde siempre se encontraban de vuelta en el mismo árbol donde Appy había rascado un corazón con una C en el medio en la suave corteza marrón. Había una especie de poderoso hechizo que nos impedía encontrar el lugar, informó el maestro mientras se sentaba en el borde de la mesa de Wendy, con sus cortas piernas cruzadas colgando a un lado y de espaldas a los platos de comida que habían sido colocados durante la larga explicación del grupo que regresaba.
En su mano tenía una taza blanca de té recién hecho que de vez en cuando bebía a sorbos. Frunció el ceño y se frotó la parte inferior de la barbilla con el pulgar, bajando los ojos a la bebida. Quienquiera que haya lanzado tal barrera o ilusión debe haber tenido la única intención de que el niño fuera encontrado y salvado. Natsu, ahora sentado en la mesa de al lado, trató de decir algo con la boca llena de comida, pero solo terminó murmurando y escupiendo trozos de su comida. Traga saliva antes de hablar, ordenó Erza, lanzando una mirada severa al asesino de dragones de fuego. Al no haberse movido de la mesa de Wendy, estaba tomando casualmente bocados de su cena mientras escuchaba la historia del grupo. A su derecha, Bacon estaba devorando su comida que consistía en una cremosa sopa de verduras, un panecillo de carne, un pequeño tazón de arroz frito, un tazón de ensalada de frutas y un vaso de limonada, haciendo un lío de derrames, migas y granos y frutas caídos que Wendy se apresuró a limpiar. Su apetito voraz probablemente se debía a la cantidad de energía gastada entrenando con Erza. Natsu tragó saliva ruidosamente y volvió a preguntar, ¿crees que fue intencional que lo encontráramos? Makarov tarareó pensativo mientras cerraba los ojos. Eso, podría ser el caso. Tal vez se consideraba que nuestro gremio tenía el poder de protegerlo y ayudarlo, ya que la gente del pueblo de Safarión son principalmente no magos. Levantó la cabeza, entrecerrando la mirada hacia algo que solo él podía ver. Empiezo a sospechar que fuerzas oscuras pueden haber sido las responsables de sus lesiones que le han llevado a la amnesia. ¿Fuerzas oscuras? ¿Como en los gremios oscuros o en Ceref? Preguntó Gray, casi gruñendo el nombre del malvado mago. Todavía sin camisa, permaneció en la mesa de Wendy's, con su plato de comida a medio comer. El maestro sacudió lentamente la cabeza antes de mirar por encima del hombro a Bacon, que ahora estaba ocupado en un pequeño juego de mover un cubito de hielo derretido de un lado a otro de la mesa con Romeo, ajeno a la atención. No lo sé con certeza. Podría estar equivocado. Pero si es verdad, sea quien sea o sea, tenemos que mantener la guardia alta. Creo que sería mejor que el Consejo Mágico y los otros gremios no supieran de Bacon ni del templo. El destino nos lo ha traído, por lo tanto, es nuestro destino vigilarlo. Con una promesa de todos los presentes, Fairy Tail juró seguir la palabra de su amo. La multitud se dispersó y las habituales festividades nocturnas comenzaron a aligerar el ambiente, así como a celebrar el regreso de todos los miembros que habían llegado a casa ese día. El gremio se volvió más alborotado a medida que avanzaba la hora. Los deliciosos aromas de la comida pronto fueron reemplazados por la acritud del alcohol, ya que el licor se consumía y derramaba en exceso. Primero estalló una pelea entre Gray y Natsu, pero pronto Elfman y Kana y muchos otros se vieron arrastrados a ella. No pasó mucho tiempo hasta que Erza, después de haber bebido demasiado, se unió a la refriega y las cosas se volvieron aún más caóticas con sillas y mesas destrozadas por cuerpos voladores. Fue entonces cuando Romeo invitó a Wendy, Carla y Bacon a quedarse en su casa por la noche nuevamente, ya que se escondieron debajo de su mesa para evitar ser arrojados por magia perdida, vasos de cerveza y botellas de vino arrojadas al azar. Wendy se estremecía cada vez que oía el estallido de los cristales sobre ella, mientras Bacon saltaba y se golpeaba la cabeza alarmado. El chico miraba por debajo de la mesa el caos, haciendo muecas a cada ruido fuerte, pero por lo demás parecía disfrutar de la destrucción continua de los muebles y de las peleas entre los miembros mientras se conjuraban e intercambiaban violentamente diferentes formas de magia. Columnas de fuego, lanzas de hielo, burbujas de agua, arena arremolinada, humo contaminado, espadas brillantes, garras relucientes, cuernos puntiagudos, cartas voladoras, lana peluda, puños de madera, enredaderas azotadas. Era un gran espectáculo de colores, formas y sonidos, que consistía principalmente en maldiciones vulgares, amenazas de muerte, gritos de ira y dolor, y el estallido ocasional de canciones. A pesar de todo, Bacon estaba notablemente cansado, por lo que era hora de retirarse por la noche. Cuando Wendy se disculpó por el problema, Macao, que también estaba encogido debajo de la misma mesa, respondió: «No te disculpes. Ustedes, niños, son bienvenidos a quedarse todo el tiempo que deseen. Te debo mucho por limpiar el desorden». Se rió de buena gana por encima de los rugidos furiosos de un asesino de dragones de fuego que se abalanzaba directamente sobre Titania. Un estruendo ensordecedor sonó poco después cuando el cuerpo de Natsu salió volando a través del mosaico de mala calidad en la esquina, reabriendo el enorme agujero. Macao jadeó por el daño y murmuró que ya no era su trabajo ocuparse de él.
Demasiado dolorido y demasiado agotado, Bacon tuvo que ser llevado en la espalda del hombre mientras Macao corría hacia la salida. Romeo corría a su lado con la pequeña espada de Bacon colgada del hombro. Antes de que Erza se levantara de la mesa, le aconsejó a Bacon que mantuviera su espada cerca para que se familiarizara con ella cada vez más. Wendy y Carla siguieron apresuradamente detrás de Macao, Bacon y Romeo. En la mano de Wendy, sostenía una vieja bolsa de regalo de papel que contenía la ropa verde de Bacon y las botas que Lucky había recogido en la posada de Safarión. Las puertas de Fairy Tail se cerraron con un fuerte golpe, amortiguando las risas atronadoras, los abucheos burlones y los gritos de indignación provenientes de la bulliciosa multitud en el interior. Afuera, la noche era agradablemente cálida y el viento estaba quieto. El aire olía a bosque cercano, fresco y a pino. Los insectos nocturnos cantaban, sus emocionantes melodías parecían resonar en lo profundo de la oscuridad. Arriba, el cielo era un manto negro salpicado de cientos de estrellas brillantes de azul, blanco y rojo. En su apogeo estaba la luna brillante que comenzaba a menguar, proyectando un resplandor plateado sobre la tierra y extendiendo sombras que se extendían a lo largo del suelo. Justo cuando empezaban a bajar por el camino que conducía directamente a la ciudad, Bacon miró por encima del hombro a la cima de la torre del molino de viento de Fairy Tail, sus ojos azules brillaban plateados por la luna. Señaló algo y Wendy estiró la cabeza para seguirlo, viendo solo el edificio bañado por la pálida luz del cuerpo celeste en el cielo. Ella sonrió y dijo: «Es Fairy Tail, Bacon». El chico se limitó a inclinar la cabeza, sin apartar su atención de la torre hasta que se perdió de vista. Él me vio, reflexionó en voz baja mientras se asomaba por encima de la aspa del molino de viento en el momento en que los niños, el Exter, y el padre desaparecieron detrás de los árboles mientras el camino se curvaba alrededor de la colina. Estaba segura de ello cuando sus ojos se encontraron con los suyos durante un breve segundo. Había estado tarareando en voz baja para sí misma durante toda la noche. Debió de oírla o sentirla. Pero, ¿cómo puede ser eso? No lleva la marca de Fairy Tail. Desconcertada, comenzó a caminar por el pequeño techo de madera de la torre, pateando sus pies descalzos mientras marchaba de un lado a otro de puntillas. Los extremos de su vestido rosa se ensanchaban y agitaban a su alrededor cada vez que giraba bruscamente y su largo y ondulado cabello rubio se balanceaba con el mismo movimiento. Habiéndose aburrido de la isla Tenrow, acababa de llegar a Fairy Tail, curiosa por ver qué estaba tramando el gremio. Había observado en silencio los acontecimientos del día. Observando con gran interés cómo el niño de ojos azules y cabello rubio jugaba con arco y flechas y luchaba con espada y escudo, impresionando a los miembros del gremio. ¿Quién es él? Se retorció un mechón de pelo alrededor del dedo mientras reflexionaba. Dejó de caminar para sentarse en el techo de madera, con los pies colgando sobre el borde. Podía sentir cómo el edificio temblaba bajo sus pies mientras el caos en el interior continuaba. Las carcajadas y los comentarios alborotadores que salían de una ventana abierta y un gran agujero en el costado del gremio dificultaban un poco el pensamiento. Ella era plenamente consciente de su situación cuando escuchó las conversaciones entre los demás en el campo y dentro del gremio. ¿Era realmente el destino el que lo había traído hasta aquí? Miró hacia la luna, con una pequeña sonrisa en los labios. Estaba intrigada por el niño que no debería poder verla y decidió vigilarlo más de cerca. Durante el día siguiente, Erza había tratado de ayudar a Bacon a recordar su pasado poniéndolo en diferentes escenarios que amenazaban su vida. Esto sucedió 3 veces, lo que resultó en que Wendy casi tuviera 3 ataques cardíacos separados. El miedo es una emoción fuerte que suele desencadenar fuertes recuerdos. Como recuerdos no deseados, que han sido enterrados y olvidados. No hay duda de que Bacon ha experimentado diferentes niveles de miedo en su joven vida, había dicho Erza cuando se reunió con Wendy, Carla, Bacon y Romeo cuando se dirigían al gremio esa mañana. Macao se había quedado en casa para hacer algunos recados y se uniría a ellos más tarde ese mismo día. ¿Y cómo vas a inducir este miedo?, preguntó Carla a Erza vacilante mientras comenzaban a cruzar el puente de piedra y arco que permitía el paso sobre el canal dentro de Magnolia Town. Wendy miró de reojo a Titania, rezando en silencio para que Erza no hiciera nada extremo que pusiera en peligro la vida de Bacon. Natsu le había contado muchas historias aterradoras sobre su infancia que involucraban a Erza y muchos de los detalles eran horribles, aunque Wendy sospechaba que exageraba en algunas partes. Bacon caminaba lentamente a su lado, con el cuerpo aún dolorido por el combate del día anterior.
Tenía problemas para levantarse de la cama y necesitaba ayuda. Atada a su espalda por una faja de cuero con cinturón, estaba su espada que le complacía tener, pero que estaba prohibido desenfundar cuando estaba dentro de la casa de Macao. Siendo demasiado cauteloso, el hombre había colocado un simple hechizo de sellado en la espada, evitando que la hoja saliera de su vaina en todas las habitaciones de su casa. Bacon estaba decepcionado en su mayor parte. Había intentado desenvainar la espada muchas veces, pero la encontró atascada, por lo que se rindió antes de que el grupo saliera de la casa después del desayuno. El niño estaba vestido con su túnica verde de una sola pieza, ya que se había quedado sin ropa limpia que le quedara. Llevaba en la cabeza el sombrero verde a juego contra el que había luchado hasta que Romeo se lo plantó en la cabeza por 10ª vez, y en sus pies llevaba su propio par de botas marrones. Acostumbrarlo a sus propias pertenencias podría hacer que recuerde algo un día de estos. Parecía más bien un aventurero con su atuendo verde y su arma a la espalda. Tal vez eso fue lo que alguna vez fue, aparte de ser un espadachín. El rostro de Bacon se había transformado en uno gruñón en el momento en que Erza se unió al grupo más joven, recordando claramente el duro trato que la mujer había recibido el día anterior. No le gustaba, pero no se apartaba de ella mientras ella paseaba al otro lado de él. Titania sonrió ante la pregunta de Carla y tampoco fue amistosa. «Me pregunto si sabe nadar», dijo en voz alta. Sin esperar una respuesta, agarró a Bacon por la parte posterior del cuello de su túnica y lo arrojó por encima de la barandilla de piedra del puente, para horror de todos. El grito de sobresalto del niño se interrumpió poco después cuando chapoteó en las aguas profundas. Presa del pánico, Wendy miró por encima de la barandilla y buscó frenéticamente a Bacon en la superficie ondulante del agua azul oscuro. Ella y Romeo llamaron su nombre varias veces. El alivio se apoderó de ella por un segundo cuando vio que la cabeza rubia del chico rompía la superficie para chisporrotear y jadear en busca de aire solo para volver a hundirse, agitando débilmente los brazos mientras era arrastrado por la corriente. ¿Estaba demasiado agotado para nadar o realmente no sabía cómo hacerlo? Sin dudarlo, Wendy saltó sobre la barandilla de piedra y se lanzó tras él, ignorando la orden de Erza de esperar. Contuvo la respiración y cerró los ojos segundos antes de caer al agua. Sus músculos se tensaron por el frío que la rodeaba, sintiendo escalofríos recorriendo su columna vertebral y piel de gallina en su piel. Abrió los ojos al agua punzante y vio mechones oscuros de su largo cabello envolviendo su visión. Lo apartó y vio a Bacon a poca distancia de ella, con los brazos y las piernas palpitando. Wendy pateó a la superficie e inmediatamente nadó hacia el niño, solo para que su preocupación disminuyera en el momento en que se acercó. «Tocino. ¿Estás bien?», tuvo que preguntar. Con la cabeza fuera del agua, el niño dio la vuelta a su cuerpo, pisando perfectamente el agua como si lo hubiera hecho antes cientos de veces y sin ahogarse como parecía que lo había hecho segundos antes. Su rostro se iluminó cuando la vio, y Wendy solo pudo suspirar de alivio. Antes de que la corriente pudiera llevarlos a los dos lejos del puente, Erza, con su armadura de alas negras, los sacó a los dos del canal como si fuera un pez pescador cazando. Lo disfrutó más de lo que debería, señaló Titania con una sonrisa divertida cuando Wendy y Bacon volvieron al puente. Las personas que cruzaban el mismo puente miraban boquiabiertas al Titania alado y acorazado y miraban interrogantes a los niños mojados que goteaban a su lado. Temblando, Wendy se escurrió el agua del cabello, agradecida por el brillante sol de la mañana que le calentaba la espalda. Se dio cuenta de que Bacon estaba de pie junto a la barandilla, mirando ansiosamente el agua como si quisiera volver a saltar. Romeo lo sostenía por el hombro, afortunadamente manteniendo al niño en su lugar. Suspirando, el asesino de dragones se atrevió a mirar de frente a la mujer mayor. «Erza, por favor no vuelvas a hacer algo así. ¿Y si Bacon no sabía nadar?». Erza, de vuelta con su habitual armadura chapada en acero, inclinó ligeramente la cabeza y respondió con una sonrisa tranquilizadora. Realmente no necesitabas entrar en pánico, resultó que él sabía nadar después de todo. Algunos instintos toman tiempo antes de activarse, especialmente cuando las situaciones se vuelven terribles. Solo hay que tener paciencia. Mientras Wendy se limpiaba el agua que le caía por la cara, gimió en silencio ante la cruel forma de pensar de su superior. Wendy empezaba a creer que Natsu, de hecho, no había exagerado en sus historias. A primera hora de la tarde, el tiempo se había vuelto nublado y sombrío. El viento era una mera brisa que apenas movía las grandes aspas del molino de viento de la torre de Fairy Tail, lo cual fue una suerte para Erza porque había decidido colgar precariamente a Bacon sobre el borde del alto techo.
Sostenido por la parte posterior de su cinturón, el niño miraba a su alrededor con asombro a su nueva altura, mientras que todos los miembros presentes habían salido corriendo por las puertas principales del gremio y se habían quedado debajo, la mayoría de ellos aterrorizados por la vida del niño. Oh, Dios mío, fue Mirahane la primera en decir, con una expresión tan alegre como siempre a pesar de la preocupante situación que se desarrollaba ante ella. Erza. ¿Estás loco?, preguntó Macao, señalando con un dedo acusador a la mujer de cabello escarlata. Siempre está fuera de sí, tanto Gai como Natsu murmuraron en voz baja mientras miraban con inquietud. Los ojos de Titania se abrieron como si acabara de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Tienes razón, esto es un error. ¿En qué estoy pensando?, murmuró, inclinando la cabeza avergonzada. Sin embargo, el alivio de Wendy duró poco, porque Erza luego agregó. Debería ser arrojado a la altura de una montaña. Con eso, una vez más cambió a su armadura de ala negra y voló en el aire, sus alas oscuras y demoníacas batiendo mientras volaba hacia arriba a una velocidad increíble. Todos, excepto Mirahane, estaban horrorizados. Wendy chilló preocupada. Carla. Apurarse. Vamos a por ellos. Alas blancas y emplumadas brotaron mágicamente de la espalda de Carla y envolvió su cola alrededor de la cintura del cazador de dragones. Juntos, dispararon hacia arriba, persiguiendo la mancha negra que se elevaba hacia la espesa cubierta de nubes gris pálido. Volando rápido, el viento pasaba corriendo, secando los ojos de Wendy y echando hacia atrás su cabello atado. Cuanto más alto volaban, más delgado era el aire y más frío era el viento. Los excedentes eran más rápidos en vuelo. Carla los impulsó hacia adelante, batiendo ruidosamente sus alas. Solo pasaron unos segundos antes de que la pareja estuviera detrás de Erza y Bacon. Erza. Parar. Por favor. Gritó Wendy con las manos ahuecadas, rígidas y congeladas por el viento helado. Titania se giró para enfrentarlos y se mantuvo en su lugar. En su agarre, Bacon agitaba los brazos y las piernas más de emoción que de miedo. Sus ojos estaban muy abiertos y su boca abierta mientras miraba la tierra lejana abajo. Se podía ver todo Magnolia Town, cientos de edificios de varios tamaños hechos de hormigón, piedra, ladrillo, madera y mármol con techos lisos o coloridos que eran planos, inclinados o de tejas. Los canales eran anchos y relucientes por toda la ciudad, convirtiéndose en ríos naturales una vez que llegaban a las afueras de la ciudad y se podían contar todos los puentes. Más abajo, en la costa rocosa, en el borde de la ciudad, estaba el viejo edificio de 2 pisos del gremio en mal estado, y más allá estaba la extensión interminable del océano azul que se extendía hasta el horizonte. Alrededor de la frontera de la ciudad había vastos bosques verdes y pálidas montañas rocosas. De hecho, eran más altos que las montañas. Erza. Era la voz de Natsu. Él y Api también habían perseguido a la guerrera. ¿Tienes algún tipo de rencor contra el pobre niño? Disgustada, Erza resopló y negó con la cabeza hacia los 4. Lo que estoy haciendo es invocar el miedo en Bacon. Te lo dije. Momentos antes de huir con el niño, había afirmado que caer desde alturas increíbles a menudo, si no siempre, causaba miedo en las personas más valientes. No parece asustado. Parece que se está divirtiendo, dijo Api, riéndose. Los ojos marrones de Erza brillaban peligrosamente. ¿Qué tal si cambio eso? Antes de que Wendy pudiera decir algo para argumentar en contra del arriesgado método de la mujer, soltó su agarre sobre Bacon. El corazón de Wendy dio un vuelco. Para ella, parecía como si los labios de Erza se hubieran retorcido en una sonrisa maligna mientras los gritos de Bacon comenzaban a desvanecerse con una distancia cada vez mayor. Natsu maldijo abiertamente y Carla murmuró lo que sonó como una maldición antes de lanzarse tras el chico que caía al suelo. Justo debajo estaba Fairy Tail, una pequeña plaza de techo rojo que crecía en tamaño con cada segundo que pasaba. Tendrás que atraparlo, Wendy. Exclamó Carla mientras volaban por los aires como una bala veloz. Nuestro aterrizaje podría ser duro. No estoy seguro de poder llevarlos a los 2. Wendy asintió profundamente, sin perder de vista de Bacon. Seguía gritando, con la voz estridente y aguda. ¿De verdad tenía miedo? ¿Es este el miedo que Erza quería que experimentara y recordara? Sin embargo, cuando vio su rostro, no era miedo grabado en su rostro joven. Era pura alegría. Disfrutaba de la emoción de caer a su perdición y chillaba de felicidad mientras su mundo giraba a su alrededor. Por detrás, Wendy rodeó su pecho con los brazos y lo abrazó con fuerza mientras Carla intentaba estabilizar su vuelo.
Las alas emplumadas golpean frenéticamente el aire. Su descenso se estaba ralentizando gradualmente, pero no lo suficientemente rápido ya que la gravedad y el impulso continuaban tirando de ellos hacia abajo. Pero entonces una mano fuerte se aferró a la parte posterior del vestido de Wendy que disminuyó la velocidad de su caída momentos antes de que tocaran la hierba. Lo tengo, aseguró Natsu. Los cazadores de dragones y Bacon cayeron al suelo de manera segura en la parte trasera de Fairy Tail, y los otros miembros del gremio pronto corrieron a su lado. Exhausta, Carla se desplomó sobre el césped mientras Wendy caía de rodillas, con los nervios temblando. La niña exhaló un profundo suspiro para tratar de calmar su corazón que latía salvajemente. Wendy se armó de valor para mirar a Erza con osquedad en el momento en que el mago mayor tocó el suelo. De hecho, la niña tenía ganas de llorar porque era ella la que estaba constantemente aterrorizada por las ideas implacables de Erza, no Bacon. Para él era al revés. La caída no le aterrorizó en absoluto. En cambio, lo hizo reír alegremente. El nuevo sonido hizo que una pequeña sonrisa se dibujara en los labios de Wendy. Todavía riéndose, tiró de la manga de Wendy y señaló al cielo como si rogara que lo permitieran volar de nuevo. ¿Hay algo a lo que tengas miedo? Erza le preguntó al niño, pero, por supuesto, no recibió respuesta. Entrecerró los ojos y se llevó una mano a la barbilla, pensativa, probablemente tramando ideas más horribles y torturadoras que probablemente terminarían con Wendy estallando en otro ataque de pánico. A Wendy se le retorcieron las tripas de pavor mientras Natsu llamaba loca a la mujer de pelo escarlata. Erza. Por favor, no más. Suplicó Wendy, juntándose las manos contra el pecho y mirando al otro, con el labio inferior temblando. Por favor, dejen de ponerlo en peligro de esta manera. Titania miró el rostro triste y suplicante de Wendy mientras Bacon acariciaba suavemente la parte superior de la cabeza de la niña, despeinando ligeramente su cabello azul marino. Comprendió que ella estaba molesta. Después de un momento, Erza finalmente suspiró. Te dije antes que puedes confiar en mí. No planeaba hacerle daño de ninguna manera. No demasiado en serio, quiero decir, refunfuñó ella, resoplando hacia un lado. Pero muy bien, Wendy, ya no intentaré asustarlo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Erza no cumplió su promesa. Cuando la tarde estaba llegando a su fin, la mujer había arrastrado de alguna manera una jaula gigante, cuadrada y con barrotes de acero hasta la cima de la colina con un monstruo reptiliano vivo atrapado dentro. Antes de que Wendy pudiera proteger a Bacon del terror que era Erza, Titania había agarrado al niño y lo había arrojado a la jaula y mágicamente la había cerrado. ¿Qué estás haciendo? Me lo prometiste. Wendy lloró de horror mientras corría hacia la puerta de la jaula y agarraba los gruesos barrotes. Lo sacudió inútilmente para abrirlo, pero solo consiguió hacerlo sonar. En el interior, Bacon estaba sentado en el suelo de metal, frotándose la rodilla dolorida y vendada mientras miraba a su alrededor confundido. Prometí no asustarlo, replicó la anciana, con una mueca burlona bastante malvada bajo la penumbra del cielo que se oscurecía. Esto es para poner a prueba su capacidad de lucha. Y supongo que también la capacidad de supervivencia contra un enemigo real. Un raptordile. Romeo tartamudeó, reconociendo a la bestia descomunal que descansaba en su interior. Esa cosa es enorme. Se lo va a comer. Wendy había leído una vez sobre los raptordiles en un libro, pero nunca los había visto. Eran reptiles que habitaban en los pantanos al sur de Ash Forest y podían crecer hasta una casa. El de la jaula ocupaba casi una cuarta parte del espacio y era más de 10 veces más grande que Bacon y 3 veces más alto. De pie sobre un par de robustas patas, la parte superior de la cabeza de la criatura casi rozó el techo. Tenía una cabeza como la de un cocodrilo. Un hocico largo y plano con una boca ancha llena de dientes afilados y puntiagudos que podían tragar al niño de un solo bocado. Sus fauces no eran la única característica intimidante. Sus dedos palmeados terminaban con garras ganchudas, a excepción de los dedos internos más grandes, ya que ambos llevaban enormes garras negras curvadas que estaban destinadas a desgarrar profundamente la carne. Los ojos del lagarto eran grandes, redondos y carmesí, sus pupilas eran hendiduras verticales negras. Su piel gruesa y coriácea era del color del agua marrón turbia y ligeramente rayada con un verde musgoso, mientras que su vientre era de un tono rosa pálido. Su cuello y brazos eran cortos y su cola era larga y plana y estaba diseñada para nadar en el agua y mantener el equilibrio en tierra.
Adornando la parte superior de su cabeza y su espalda arqueada había hileras de crestas puntiagudas y óseas que destrozarían cualquier mano que se atreviera a tocar a la temible bestia. No es un rapaz ordinario, dijo Erza. Su sonrisa de alguna manera parecía más malvada. Se sabe que este se ha comido a algunas personas durante el último mes. De hecho, hay una recompensa por 70.000 joyas, vivas o muertas. ¿Qué? Exclamaron Romeo y Wendy en estado de shock. Cuando la criatura vio a Bacon con sus ojos hambrientos, el raptordile se volvió por completo y abrió sus poderosas mandíbulas para producir un gruñido largo, profundo y gutural que llamó la atención del niño. El niño se quedó paralizado de asombro cuando el depredador comenzó a acercarse a él. Sus garras golpeaban con fuerza el suelo metálico con cada paso pesado, y el sonido enviaba una punzada de miedo a Wendy. Maestro. Deberías parar esto. Exclamó el asesino de dragones del cielo, sintiéndose completamente impotente mientras la enorme criatura se acercaba a Bacon, sus dientes amarillentos brillando maliciosamente. No podía usar su magia en la jaula, había una barrera que reflejaba los hechizos externos como Natsu había demostrado cuando trató de derretir los barrotes con sus llamas hace un momento. El anciano miró a un lado para encontrarse con la mirada severa y desaprobatoria de Titania y se volvió hacia la jaula, su rostro arrugado se arrugó mientras contemplaba una decisión. Creo que Erza sabe lo que está haciendo, murmuró en voz baja con una risa corta y mansa. ¿Esperas que luche contra esa cosa con su pequeña espada? Preguntó Gray a Erza. No te preocupes. También tiene su escudo, su arco y su carcaj, señaló Titania. Dichos objetos estaban tirados en el suelo a un lado de la jaula y no parecía que Bacon los notara. Es solo la cuestión de cómo los usa contra el lagarto. Creo que puede derrotarlo. ¿Creer? Wendy se detuvo en sus infructuosos intentos de derribar la puerta y miró fijamente a Erza, sintiendo que aumentaba una pequeña sensación de esperanza. Por lo general, Erza tenía una aguda perspicacia en todo. Era una de las magas más fuertes e inteligentes que Wendy había conocido, y rara vez la chica dudaba del juicio de su superior desde que se unió a Fairy Tail. ¿De verdad crees que puede? Erza se cruzó de brazos y asintió sabiamente con confianza, sin apartar los ojos de la jaula. El niño no es un niño indefenso, Wendy. Sus recuerdos nunca despertarán si sigues cuidándolo como a un bebé. Creo que es capaz de más de lo que hemos visto. Hay que confiar en él. Era difícil pasar por alto la impotencia de Bacon, especialmente cuando todavía estaba boquiabierto ante el monstruo que se abría paso en su camino. Algunos le gritaban que se muriera, otros le gritaban que luchara. Pero cuando esas mandíbulas abiertas con hileras de dientes afilados se dirigieron directamente hacia él, ya era demasiado tarde. Wendy jadeó y cerró los ojos, temiendo lo peor cuando escuchó el chasquido de los dientes del monstruo. Sin embargo, el momento de silencio se rompió pronto cuando la multitud estalló en gritos de alivio y vítores. Vaya. Estuvo cerca. Dijo Romeo, con la voz temblorosa de asombro. Poco después de que Wendy abriera los ojos, no pudo apartarlos porque Bacon todavía estaba vivo y de pie detrás del raptordile que buscaba a diestra y siniestra a su pequeña presa mientras chasqueaba su boca hambrienta. ¿Cómo llegó allí? Preguntó ella, desconcertada. Se zambulló y rodó bajo sus patas. Respondió Romeo, con una amplia sonrisa en su rostro. Empezó a gritar y a saludar para llamar la atención de Bacon. Desenvaina tu espada. Así. Agarrando nada más que el aire por encima de su hombro derecho, Romeo trató de hacer que el otro chico siguiera la acción. Pasaron unos instantes antes de que Bacon se pasara la mano por encima del hombro y sintiera la empuñadura de su espada. Sus ojos azules se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que el arma ya no estaba atascada en su vaina. Hubo un sonido silencioso cuando el metal afilado se deslizó fuera de la vaina y, para cuando la espada azul plateada estuvo completamente libre, el reptil gigante lo había visto en el rabillo de su gran ojo rojo. Gruñó y se retorció, sorprendentemente rápido para una bestia de su tamaño. Bacon se agachó bajo la cola oscilante y saltó hacia un lado para esquivar el chasquido de dientes. Wendy contuvo la respiración cuando vio la expresión endurecida del niño. Sus ojos se endurecieron contra el monstruo que deseaba devorarlo mientras permanecía intrépido y decidido. Era la misma cara que llevaba cuando luchó contra Erza. El rostro de un guerrero listo para la batalla. Romeo volvía a gritar. Tocino. Allí. Ahí. Señalaba el equipo que yacía en el suelo. El joven espadachín miró rápidamente en la dirección puntiaguda de Romeo y sonrió ante lo que vio.
Corrió ansiosamente a buscar sus armas. Aunque el raptordile se volvía rápido, su paso era lento mientras perseguía al niño de verde. Era más adecuado para cazar en el agua que en tierra. La bestia ensanchaba las fosas nasales y resoplaba, obviamente frustrada con su escurridiza comida. Bacon dejó caer descuidadamente su espada como si fuera un juguete que ya no le interesaba para recoger su arco y sacar una flecha de su carcaj. Estaba contento con el arco en la mano y sabía exactamente qué hacer con él. Con su flecha en la muesca, giró, respiró hondo y apuntó al monstruo que se aproximaba. Momentos antes de que la bestia se abalanzara sobre él, soltó su flecha y la punta de hierro golpeó uno de los grandes ojos rojos del lagarto. El raptordile rugió mientras retrocedía de dolor, su grito profundo y ronco. Tropezó hacia atrás y azotó su cabeza de un lado a otro, su ojo cegado lloraba lágrimas brillantes y rojas. Al ver que había dado en el blanco, Bacon celebró lanzando su arco al aire, donde rebotó en el techo y aterrizó en el suelo a poca distancia. ¿Por qué lo hizo?, cuestionó Natsu, levantando una ceja perpleja. De pie junto a Natsu, Guy se pasó una mano por la cara y gimió con incredulidad. «Maldito niño. ¿De verdad se dio cuenta de eso?», murmuró. Wendy estaba señalando y gritando junto con Romeo para que Bacon recuperara su espada olvidada cuando el lagarto gigante volvió su ojo bueno hacia el niño, claramente enojado. Respiró pesadamente por las fosas nasales mientras golpeaba a Bacon con furia, dejando un pequeño rastro de sangre a su paso. La espada estaba de nuevo en la mano izquierda de Bacon y su escudo en la otra. El joven guerrero se enfrentó a la bestia gigante, luciendo más audaz que antes. Los dientes afilados le fallaron una vez más cuando se apartó del camino. En el momento en que aterrizó, inmediatamente contraatacó con un corte descendente saltando. Era la misma maniobra que había utilizado una vez contra Erza y había pillado a la mujer por sorpresa solo por una fracción de segundo. Su espada solo rozó el costado de las fauces del lagarto cuando apartó la cabeza de la plata reluciente. La bestia respondió rápidamente bajando la cabeza y lanzando su enorme cuerpo hacia adelante para dar un poderoso cabezazo. La parte superior del cráneo del lagarto chocó con el escudo de Bacon con un fuerte estrépito y la fuerza suficiente para enviar al pequeño volando hacia atrás. Con un grito, Bacon aterrizó bruscamente sobre su hombro derecho y rodó hasta detenerse. Wendy observó con gran aprensión cómo el raptordile cargaba justo detrás de él. Rápido y resistente, Bacon volvió a ponerse de pie en cuestión de segundos, de pie en una postura defensiva. Esperó a que la gran bestia se acercara con su escudo en el frente y su espada retenida. ¿Cómo? Esto es nuevo, reflexionó Erza en voz baja ante su postura. Se podían escuchar jadeos y sonidos de asombro cuando todos sintieron la oleada de energía mágica que provenía de Bacon. Está usando magia. Romeo señaló innecesariamente, luciendo tan emocionado como todos los demás. El tingli era la forma en que Wendy podía describir la esencia mágica de Bacon en comparación con el flujo natural de ella y de los demás a su alrededor. Se sentía como si el aire estuviera cargado con electricidad inofensiva a medida que su poder crecía constantemente. La espada de Bacon comenzó a brillar de un azul brillante a medida que su magia se acumulaba alrededor de su espada. La energía se arremolinó y brilló y pronto se volvió de un rojo ardiente. El silencio se apoderó de la multitud mientras todos los ojos estaban puestos en el joven espadachín. El raptordile gruñó mientras se abalanzaba para darle un mordisco mortal y, al mismo tiempo, Bacon gritó vigorosamente mientras desataba su ataque. Giró en un rápido círculo, su magia brotó de su arma extendida como un anillo de llamas. Parecía fuego, pero cortó como una cuchilla, abriendo la garganta del lagarto gigante hasta su pálido vientre. Sorprendentemente, el impacto lo derribó hacia atrás donde aterrizó con un fuerte ruido sordo en su costado. El gemido del monstruo era gorgoteante mientras se retorcía débilmente con la sangre que se derramaba de su herida mortal y se acumulaba en el suelo metálico que tenía debajo. No pasó mucho tiempo hasta que sus lamentos lastimeros se desvanecieron y se quedó quieto. La multitud explotó con aplausos, vítores, cumplidos y gritos de conmoción e incredulidad. La celebración fue corta para Wendy porque escuchó a Bacon gemir por encima del ruido. Su espada, que ya no estaba envuelta en magia, se le escapó de las manos y cayó al suelo con estrépito estruendoso. El niño cayó de rodillas y se agarró los lados de la cabeza, con los ojos cerrados y el rostro distorsionado por el dolor. Erza no perdió tiempo en abrir la puerta, pero Wendy fue la primera en entrar, la preocupación se apoderó de su mente y corazón.
Cuando la niña lo alcanzó, él ya estaba boca abajo, inmóvil e inconsciente. Consciente.